Sí, profe. Sí, así. En un minuto iniciamos. Gracias. Estoy presentando el PDF. Sí. Gracias. Listo, jóvenes, continuamos. Estamos viendo los principales modelos asociados a la posibilidad de modelar montos de reclamación generados, pues, esencialmente por una cobertura de seguros, ¿no? Entonces, lo que tenemos, ya vimos algunos modelitos, dijimos que la característica primordial era, tienen que modelar una variable mayor o igual que cero, generalmente mayor que cero, ¿no? Con una cola derecha usualmente larga, ¿no? Y entonces la idea es tratar de ver de los, en este caso todavía muy simple, de las distribuciones que tenemos, cuáles cumplirían estas condiciones y proponerlas como potenciales modelos para esta chamba. Entonces hasta ahorita llevamos la exponencial, luego vimos la gamma, Weibull, log normal, Pareto. La Pareto que hemos visto hasta ahorita es la Pareto llamada de primer tipo, donde el recorrido de la variable está acotado por abajo, ¿no? Es una característica que a nosotros no nos gusta porque nosotros queremos que nuestra variable inicie en cero. Pero es obvio cómo llegar de una densidad que inicia en teta, es obvio cómo llegar a una densidad que inicie en cero, ¿no? Simplemente hay que hacer una transformación, ¿no? Y esa transformación daría origen a la familia Pareto de segundo tipo, que realmente es la Pareto que a nosotros nos interesa. Entonces dice, la distribución Pareto de segundo tipo es simplemente la distribución Pareto de primer tipo trasladada al origen, es decir, habiéndole restado la constante teta. Concretamente, si X tiene distribución Pareto de primer tipo, entonces Y igual a X menos teta tiene distribución Pareto de segundo tipo con función de densidad. Claramente, por la manera que estamos haciendo esta transformación, las características de la Pareto esenciales se van a conservar. Esta transformación lo único que hace es tomar a la densidad que estaba en algún lugar del eje X y la recorre, si teta es positiva, que lo es, la recorre hacia la izquierda. Entonces, todas las características de la densidad, distribución o lo que sea permanecen intactas. La función de densidad ahora es así, ¿no? Es alfa teta al alfa, X más teta, ahí es donde se ve el recorrido, alfa más 1 para X mayor o igual que 0, alfa mayor que 0 y teta mayor que 0. Las características, insistamos, son esencialmente las mismitas que ya vimos, ¿no? La media, que sigue teniendo la bronca de que alfa tiene que ser mayor estrictamente que 1 para que exista, la varianza, que sigue teniendo problemas en ciertos valores de alfa, el momento de orden R general y el momento de orden R, si alfa es un entero, que tiene que ver con rollos como de factoriales, ¿no? Y dijimos en la clase pasada que es uno de los modelos más importantes, es un modelo para montos de reclamación grande con probabilidad grande. Esto de montos de reclamación con probabilidad grande, pues para una compañía de seguros es como el harakiri, ¿no? O sea, ninguna compañía de seguros espera tener montos de reclamación grandes con probabilidades grandes, porque eso pondría en entredicho la solvencia de la empresa, ¿no? ¿Eso ha ocurrido en México? Sí.
hace que, yo creo que ya como 15 años, con el ciclón Gilberto que azotó Cancún, hubo muchos edificios en Cancún que se desplomaron, ¿no? Pues ese es un montón de reclamaciones grandes, con montos de reclamación grandes, con una frecuencia exagerada. De hecho, en algún curso que yo estaba dando, un cuate, uno de los chicos, había trabajado en la empresa que tenía varias coberturas de seguro de esos hoteles en Cancún. Y lo que dijo este chico es que pues, la empresa iba a declararse insolvente, ¿no? O sea, simplemente dijeron, es un trancazo demasiado grande como para hacerle frente, no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a las reclamaciones y a los montos de las reclamaciones. No fue así porque dice este chico que la filial, la madre de esta empresa, que estaba creo que en Alemania, pues le inyectó lana. De lo contrario, hubieran tronado. Hace 6 o 7 años hubo lo mismito, pero ahora fue en Baja California, ¿no? Igual fue un ciclón, devastó un montón de hoteles y también, pues es un rollo que uno dice, bueno, pues ¿qué hago? O sea, tengo unos montos de reclamaciones altísimos con una frecuencia muy alta, pues no, ¿sí? Entonces, es bien importante ¿sí? Tener claro que esto puede ocurrir, que estos montos de reclamación grandes, con frecuencias grandes, pues es como para que el dueño de una compañía de seguros se tire de las greñas y diga, no puede ser, no puedo tener tanta mala suerte, pero es algo que puede ocurrir. Ocurre con bajísima probabilidad, pero cuando ocurre es un rollo que hay que estar bien claro que es muy, muy, muy difícil de manejar para una compañía de seguro. Bueno, la función gamma ya la habíamos definido antes. ¿Alguien de ustedes ha oído mencionar a la distribución Burr? Pues no, jóvenes. Lo chistoso de esto que estamos viendo, jóvenes, es que muchas de estas distribuciones no son las distribuciones que uno estudia en estadística, ¿no? Entonces, como para darse un balazo, decir, bueno, maestro, pues yo llevé un montón de cursos estadísticos y las distribuciones más importantes, como para hacer mi trabajo actuarial, no las cubrí en ningún curso de estadística, ¿no? Ni modo. La Burr dice, la experiencia en pagos de montos de reclamación ha mostrado que la Pareto es apropiada para modelarlos, ya lo habíamos comentado, particularmente cuando ocurren reclamaciones excepcionalmente grandes con frecuencias altas. No obstante, algunas veces es necesario tener distribuciones para colas pesadas, como la Pareto, que sean más flexibles que la Pareto. Ya vimos que la Pareto no es muy flexible, pese a que hay un parámetro de forma, pues ese parámetro de forma dijimos el miércoles que parece que no hace su chamba, porque la forma de estas Paretos es bastante regular, todas. ¿Cómo vamos a modificar esa forma de la Pareto? Dice, no obstante, algunas veces es necesario tener distribuciones para colas pesadas que sean más flexibles que la Pareto, por ejemplo, que consideren una función de densidad no monótona. La que vimos ahorita era monótona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, tal flexibilidad la proporciona la distribución Burr, que tiene un parámetro extra de forma. Entonces, la Burr es como si fuera una Pareto, pero con 2 parámetros de forma. En concreto, si X es una variable aleatoria con distribución Pareto de segundo tipo, la que acabamos de ver, entonces X a la 1 entre beta es una Burr de parámetro teta, parámetro de escala, alfa, primer parámetro de forma, y beta, segundo parámetro de forma. Cuya función de densidad está dada por esa cosa. Yo no lo he hecho, pero seguramente si hacemos la transformación llegaremos de la Pareto aquí, estoy convencido de ello. El momento de orden R de esta distribución es esa, que existe si R es menor que alfa por beta. Esto es importante en la práctica, jóvenes, ¿no?
O sea, si yo estoy caracterizando unos datos, montos de reclamación a través de una BUR, ¿sí? Debo de tratar de ver si dados mis valores estimados de alfa y beta, se cumple esta condición cuando yo quiera calcular algún momento de esta BUR. Los momentos, como ustedes ya saben, los momentos de interés no son todos. Los momentos de interés usualmente es el primer momento centrado, que es la media, o la media, y el segundo momento que tiene que ver con la varianza. De ahí en fuera, los otros igual no me interesan. Sí. Alfa y beta son parámetros de forma y teta parámetros de escala respectivamente, y aquí está como si se mueve la BUR, ¿no? Acá la BUR se mueve y aquí se mueve muchísimo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese parámetro de forma extra que metimos le da complejidad. Aquí solamente moví 2 parámetros. En las notas vamos a mover los 3. Pero la única idea que perseguimos en este momento es que vean que efectivamente la introducción de este nuevo parámetro de forma hace que la distribución pueda modelar formas más complejas de los datos, que es esencialmente lo que nos interesa. Estas son solo algunas distribuciones de uso común para modelar los montos que genera la realización de un riesgo. Algunas, no todas. Por supuesto, no están contemplados todos los modelos, son solamente los más utilizados para este objetivo. Por ejemplo, dice, no hemos introducido distribuciones como la log-logística, la paralogística, que suena como un rollo medio metafísico, la Pareto generalizada todavía no, la gamma inversa, la Weibull inversa, la exponencial inversa, la beta generalizada, la exponencial inversa, etc. ¿Qué dice esto, jóvenes? Dice que la cantidad de modelos para caracterizar los montos de reclamación con estas características que hemos mencionado son muchos, en cuyo caso la selección del mejor modelo para ajustar nuestros montos de reclamación no parece que sea necesariamente una cuestión simple, ¿no? Ninguno de estos modelos, además, dice, corresponde a los típicos de valores extremos como la Gumbel o la Freshet. Dada esta lista no exhaustiva de posibles modelos, es claro que la elección del mismo para modelar una situación particular no será una tarea fácil en general. Esto es, jóvenes, lo que en los cursos de estadística no hicimos porque pues, siempre asumíamos que la variable que estábamos trabajando tenía una distribución dada. En la vida real, lo que tenemos nosotros, jóvenes, son los datos. Nadie va a llegar a decirnos cuál es la distribución subyacente a los datos, ¿no? No importa si tenemos un jefe muy picudo o muy bruto, pues no. No le vamos a ir a preguntar y decirle, oye, jefe, ¿tú qué crees que sea el modelo subyacente a estos datos del seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo? El jefe les va a decir, mijito, pues para eso te contratamos, carnal, para que hicieras esa chamba y seas tú quien decide y nos propongas el modelo y lo ajustes y hagas todo lo que tengas que hacer. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahorita, ¿cómo ajustamos? En este caso simple, nuestros modelos son funciones de probabilidad. ¿Cómo ajustamos a datos reales una función de probabilidad? Dice, ahora veamos cómo se hace un ajuste de estos modelos, distribuciones, en una situación donde se tienen datos reales. Cuando se dispone de un conjunto de observaciones pertenecientes a una determinada variable aleatoria con distribución desconocida, ¿qué es lo común, jóvenes, en una aplicación real? Lo primero que conviene hacer es tratar de identificar alguna distribución teórica, algún modelo que pudiera ajustar bien dichas observaciones. Entonces, aquí no tengo el modelo, no me lo dan, no lo proponen, pero sí tengo los datos. Y a partir de los datos debo ser capaz de encontrar
razonablemente el modelo subyacente a estos. En otras palabras, se trataría de comprobar si estos datos se distribuyen de acuerdo a alguna distribución conocida como gamma, Pareto, log normal. Por ejemplo, si los datos son continuos, binomial, Poisson o cualquiera otra si son discretos. Pues ello facilitaría la realización de inferencias sobre la población. Este proceso se realiza mediante 3 etapas básicas. Reconocimiento de la familia de modelos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues pura estadística descriptiva, ¿no? Estimación de los, bueno, todavía no decimos. Primero reconocemos. Supongamos que en esta etapa de reconocimiento ya decidimos qué modelo. Ya decidimos, por ejemplo, que tenemos una log normal. Una vez que ya decidimos que la log normal parece ser un buen modelo para nuestros datos, evidentemente hay que hacer la estimación de los parámetros de esta log normal para encontrar la log normal subyacente a mis datos, es decir, la log normal única que modela a mis datos. No la familia, alguna de ellas. Obvio, verificación de lo adecuado del ajuste del modelo a los datos. No se vale decir, verdad de Dios, que yo creo que es log normal, ajustar la log normal e irme a la casa ya a descansar. No. Esta etapa es muy importante y es una etapa que en las aplicaciones reales usualmente no se cubre. En las aplicaciones reales alguien dice, pues yo elegí este modelo, lo estimé, la máquina no dijo nada y yo creo que ya funciona. Eso es una burrada, eso no funciona así. Una vez que tenemos todo eso, entonces vamos a ver, ¿cómo reconocemos el modelo subyacente? Pues no tenemos más que hacer estadística descriptiva o conocimiento de área. Dice, esta primera etapa combina el conocimiento previo que el usuario posea sobre los datos, que ya dijimos que en esta modelación de solvencia 2, pilar 1, que es lo que subyace a este curso, ¿sí? No existe, y no existe porque no tenemos expertise técnica en hacerlo, con las diferentes técnicas de estadística descriptiva que puedan determinar, por ejemplo, la forma de la densidad subyacente. Jóvenes, ¿cómo averiguan ustedes la forma de la densidad subyacente a los datos? ¿Qué tipo de estadística descriptiva han usado? Ninguna. ¿Nunca lo han hecho? Pues una típica es el histograma, que vale para 2 cosas, ¿no? ¿Habrá algo más interesante? Sí. Simetría, por ejemplo. Ya dijimos que en el caso que nos ocupa, usualmente no vamos a tener simetría. ¿Qué tan larga es la cola? ¿No? ¿Es muy larga? ¿Es muy ancha? ¿Sí? Si es muy ancha, pues yo diría que, por ejemplo, descartaría casi de entrada la exponencial y una gamma y me iría con otros modelos. Si más bien es una cola larga, pero bien delgadita, pues entonces estos 2 que descarté podrían ser más propios que alguno de baracola pesada. Mi densidad es unimodal o multimodal. Hasta ahorita, jóvenes, todos estos modelos que hemos mostrado son unimodales. Pero eso no quiere decir que los datos de verdad, los datos generados por un proceso real, sean necesariamente unimodales. Todas estas densidades no aplicarían si los datos son multimodales, porque todas estas densidades son unimodales. Forma de la distribución, esa es complicada, ¿no? O sea, nosotros tenemos más experiencia viendo una densidad que viendo una distribución, ¿no? O sea, si me ponen la distribución de algo y me piden tratar de averiguar cuál es el modelo subyacente, paso. Si me dan la densidad, tengo más chance. Dice, en la mayoría de los casos se tiene algún conocimiento, eso no es cierto, ¿no? Algún conocimiento sobre el modelo que pudo generar la información, ya sea por experiencia empírica o por la literatura del área particular de aplicación. La segunda, en nuestro caso, sería un poco más válida.
Un buen principio es tomar en cuenta esto y complementarlo con las descripciones gráficas y numéricas que proporciona el análisis descriptivo. Entonces, en este reconocimiento del modelo, no solamente vamos a hacer descripciones gráficas, podemos hacer descripciones numéricas. Las compañías de seguro generalmente contemplan la recabación de datos relacionados con los montos de reclamación de los siniestros, llamada severidad, y el número de siniestros, que se conoce como la frecuencia, que implica la selección de modelos para variables continuas en el caso de los primeros, de la severidad, y modelos para variables discretas en el caso de los segundos. En este momento solamente estamos enfocados en la severidad. En este momento no vamos a trabajar con el número de siniestros, ¿no? Pero eventualmente lo vamos a hacer. Las descriptivas permiten tener diversas medidas asociadas a las características de la distribución subyacente a cualquiera de estos tipos de datos, ¿sí? Ya sean continuos o discretos. Métodos numéricos, pues los que ustedes conocen, ¿no? Medidas de tendencia central media, mediana y moda. Medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, rango intercuantílico. ¿Alguien de ustedes sabe qué demonios es el coeficiente de variación? ¿Lo vieron? ¿Lo han utilizado? No me suena. No les suena. Si no les suena, no ha de ser muy popular, ¿no? Medidas de forma, sesgo y curtosis, ¿no? ¿Qué es la curtosis, jóvenes? ¿Qué es la curtosis de una curva? No me digan que tampoco. Lo aplastada que está, ¿no? Exacto, Bueno, lo picuda de acá, chida, o lo aplastada que esté. El sesgo, evidentemente, es el nivel de simetría que tiene la curva. Si la curva es perfectamente simétrica, jóvenes, ¿cuánto vale el sesgo? 0. ¿Cuánto vale la curtosis de una normal? Creo que era 3, ¿no? Eso, muy bien, ¿no? Entonces, estas son medidas numéricas. Calculamos con nuestros datos estas medidas para tener idea de cuál sería o cómo se comportan y cuál sería el modelo subyacente a proponer. Métodos gráficos. Pues el histograma, por ejemplo. Diagrama de tallo y hoja, sabrá Dios para qué sirve. El box plot, que es importantísimo. Curvas suavizadas de densidad, las llamadas curvas tipo kernel, que igual se las podemos poner encima del histograma. Curva de la función de distribución empírica. Ya dijimos que la función de distribución no es un objeto que necesariamente uno conozca mucho, pero bueno, lo podemos hacer. Gráficas de probabilidad. Qqplot y ppplot, por ejemplo. O sea, jóvenes, lo dramático es que muchas de estas cosas que uno debería de haber visto y utilizado para este reconocimiento del tipo de distribución subyacente a los datos, no lo hicimos, porque insisto, si me dicen cuál es la distribución que según esto sigue los datos, pues ya me evitaron, ya cubrieron toda esta parte. Toda esta parte que en la vida real es algo que hay que cubrir sí o sí. Entonces, si me dices que es normal y yo te creo que es normal, pues ya toda esta parte ya no tiene ningún sentido, porque ya estamos asumiendo que los datos son normales, o son Poisson, o son lo que sea. Estimación de los parámetros. ¿Qué hacemos nosotros para estimar los parámetros de un modelo, jóvenes? ¿Qué utilizamos? ¿Qué herramientas estadísticas utilizamos? la máxima verosimilitud, Máxima ¿no? verosimilitud. ¿Alguna otra? La de momentos. La de momentos. Entonces, si yo ya tengo mi modelo, me podría preguntar si la estimación de los parámetros de mi modelo se puede lograr, por ejemplo, a partir de estos dos métodos. No son los únicos que hay, pero son los más populares y los que técnicamente tienen mejores propiedades, particularmente el de máxima verosimilitud. Entonces decimos,
Una vez que se ha reconocido la familia, jóvenes, una vez que hemos decidido que el modelo subyacente a nuestros datos, el modelo paramétrico, es tal distribución, ¿sí? Entonces pasamos con los datos a hacer la estimación correspondiente de los parámetros que hacen única a la distribución subyacente. Es decir, pasamos de una familia general a cuál es el miembro particular de la familia que ajusta o que creemos que ajusta a nuestros datos. Dice, el siguiente paso es determinar concretamente cuál de los modelos de esta familia propuesta es el que se ajusta a nuestra información, es decir, necesitamos estimar los parámetros de este modelo particular. Los métodos de estimación, ya sabemos que dice, aunque existen diversos métodos para estimar, no son muchos, ¿no? Hay varios, pero tampoco crean que hay 1000. Aunque existen diversos métodos para estimar los parámetros de una distribución, los más usuales, como ya lo acaban de decir, son de momentos, que como ven es estadística moderna, 1900, y propuesta por mi tío Carl Pearson, que era un sangrón. Entonces, ¿cómo trabaja? Esto ya lo saben ustedes, solamente vamos a recordar aquí cómo trabaja un poquito el método de momentos, ¿no? Dice, supongamos que observamos los valores de una muestra aleatoria de una función de distribución o de densidad, donde θ puede ser un vector de parámetros, no necesariamente es 1, ¿no? En los modelos que hemos ahorita discutido, el único que tiene un único parámetro, ¿cuál es de los modelos que discutimos? El de la exponencial. La exponencial, ¿no? Los demás tenían 2 y la BUR tenía 3, ¿no? Entonces, solamente uno de ellos es uniparamétrico. En general, entonces, estaremos hablando que tenemos un vector de parámetros. Tampoco quiere decir que el número de parámetros que caracterizan a una distribución sea muy grande. Ya tener un modelo con 3 parámetros ya es pelín excesivo, ¿no? Entonces denotamos por MUCA al Museo Universitario de Ciencias y Artes, no es cierto, a la esperanza de XK, que sería el késimo momento poblacional, jóvenes. Ese késimo momento es el momento que ustedes determinan a partir del modelo teórico propuesto. Es decir, este momento se saca a partir de hacer matemáticas, de hacer la integral y encontrar cuál es el valor del momento 1, 2, 3, etc. Ese es el momento poblacional. Luego, bueno, que aquí está escrito, pues más claro, no. Ahí está. Después necesitamos el momento muestral, que es bastante simple, ¿no? O sea, simplemente hay que ir elevando una potencia acá, nuestros datos, y hacer un promedio para encontrar el késimo momento. ¿Quién es el momento de orden 1, jóvenes? El momento de orden 1 poblacional y muestral, ¿quién es? La esperanza, ¿no? La esperanza, y en el caso del muestral, ¿cómo se llama esa esperanza? Media. Por la media aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué dice el método de Pearson? Dice, si usted tiene K parámetros, ¿sí? Iguale los primeros K momentos muestrales a sus correspondientes primeros K momentos poblacionales, ¿sí? Tiene usted un sistema de ecuaciones, resuélvalo y a la solución póngale un gorrito. Acabó. Entonces dice, el correspondiente késimo momento muestral, dice, el método de momentos es muy simple y consiste en igualar los primeros P momentos poblacionales a sus correspondientes P momentos muestrales y resolver el sistema de ecuaciones simultáneas que resulte. Específicamente hay que hacer eso, ¿no? Las soluciones de este sistema son los estimadores teta gorro, de teta 1 gorro hasta teta P gorro. En las distribuciones usuales, el número de parámetros a estimar P generalmente es pequeño, 1, 2, 3 más o menos.
La forma concreta de las ecuaciones sería así, ¿no? Primer momento muestral igualado a primer momento poblacional, segundo a segundo, pésimo a pésimo. ¿Qué dice el álgebra lineal? El álgebra lineal dice, tenemos P ecuaciones con P incógnitas. Entonces, en principio, ¿tiene o no tiene solución este sistema? ¿Mm? Sí, sí, tiene al menos Sí, una. salvo que, ¿qué cosa? ¿Mm? ¿Salvo qué cosa? Salvo que alguna de las ecuaciones resultara linealmente dependiente de otras, ¿no? Salvo eso, tiene solución y tiene solución única. Entonces, como tenemos P ecuaciones con P incógnitas, entonces el sistema tiene solución única, ¿sí? Y llamaremos a cada una de esas soluciones teta y gordo. Se acabó. ¿Sí? Entonces, el proceso es bien simple. Tengo mi modelo, puedo calcular cualquier momento asociado a mi modelo. Esto no quiere decir que tenga yo que hacer la integral, ¿eh? O sea, puede ser bastante complejo, pero pues sabemos que existe en la literatura alguien que ya hizo la chamba y nos va a proporcionar cómo se ven los momentos de un modelito, una variable aleatoria, ¿no? Entonces hago esa relación. Puede ser que el sistema de ecuaciones jóvenes no sea un sistema soluble en términos de ecuaciones lineales. Puede ser que necesite, para resolver este sistema, ¿no? Necesite métodos numéricos. El punto es que lo pueda resolver, ya sea por algebrita básica, por métodos básicos para solucionar sistema de ecuaciones o por métodos numéricos. Me vale gorro como sea. El chiste es que lo resuelva. Máxima verosimilitud y CURO. Este es probablemente el método más común de estimar un parámetro, el más reconocido técnicamente, ¿no? Para implementarlo es necesario definir primero la verosimilitud. Jóvenes, alguien de ustedes dígame qué entiende por la verosimilitud. ¿Qué idea mental se les quedó en estadística cuando les hablaron de la verosimilitud? ¿Qué es la verosimilitud? Échenme un choro, ilústrenme. Cero. Nadie entendió qué es la verosimilitud. ¿No? Tenemos 52 metidos en el curso. De esos 52, nadie tiene un concepto de qué es la verosimilitud. Bueno. Estas cosas que yo les estoy preguntando, jóvenes, debieron de haberlas preguntado en su momento. O sea, hay que entender los conceptos porque si no, estamos trabajando en arenas movedizas porque los conceptos no quedaron bien, ¿no? Pues vamos a ver si aclaramos un poquito qué es la verosimilitud. Dice, para implementar es necesario definir la verosimilitud, que como elemento técnico, no sé qué es ahorita, pero como elemento técnico es simplemente la distribución conjunta de la muestra, ¿no? Propiamente es una distribución si la variable aleatoria es continua o es una función conjunta de probabilidad si la variable aleatoria es discreta. ¿Pero qué es? Dice, si los datos son continuos, esta es propiamente una función de distribución conjunta. Si son discretos, es una función conjunta de probabilidad. No pasa nada, ¿no? No les voy a aclarar nada, jóvenes. Dice, una vez determinada la verosimilitud, se procede a maximizarla con respecto a los parámetros. ¿Pero qué es la verosimilitud? No. Es algo que uno se debería de preguntar, ¿no? Sabemos que es una función, sabemos que depende de la distribución que hayamos definido para nuestros datos, sabemos que por ahí se calcula la log verosimilitud, pero ¿qué es la verosimilitud? Pues la verosimilitud, jóvenes, simplemente es
encontrar el valor del parámetro, el estimador del parámetro que hace más creíble, y ahí viene la relación verosimilitud creíble. O sea, algo verosímil, jóvenes, algo creíble. Algo máximo verosímil es algo que tiene máxima credibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos encontrar el valor de teta, del parámetro, teta gorro, que haga más creíble, más verosímil haber observado los datos que observamos, ¿sí? Entonces, lo que decimos es, bueno, yo creo que estos datos provienen del modelo Weibull. Me pregunto, ¿cuáles son los parámetros del modelo Weibull que hacen más creíble que yo haya observado estos datos? Que hacen más probable haber observado estos datos. Por supuesto, con esta definición y con este concepto de verosimilitud, pues la verosimilitud se mueve con los datos, ¿no? ¿Sí? Para un modelo, nosotros sabemos que la verosimilitud es una función de los parámetros para un conjunto de datos dado. Si los datos cambian, por supuesto, la verosimilitud cambia y la estimación de los parámetros cambia, ¿sí? Pero ojo, una vez que yo ya estimé, que ya observé mi muestra, ¿sí? La verosimilitud, entonces sí, es una función que depende solo de los parámetros. Pero una vez que observamos los datos, observados los datos ya no van a cambiar. Ya esta es mi muestra. Y entonces la verosimilitud sí termina por ser solo función de los parámetros. Entonces, ¿qué va a hacer la verosimilitud? Va a encontrar el estimador de los parámetros que hace más verosímil, más creíble, más probable la aparición de esos datos o haber observado estos datos. El proceso ya de hacerlo es trivial, ¿no? Ponemos la verosimilitud la definimos como la distribución conjunta, asumiendo que cada observación que hacemos de los datos es independiente una de otra. Entonces la verosimilitud termina por ser un producto de la densidad que nosotros creamos subyace a cada uno de nuestros datos, ¿no? Asumimos que son usualmente idénticamente distribuidos e independientes, entonces la verosimilitud termina por ser un producto del mismo modelo, solamente caracterizado por un valor distinto de la muestra observada. Sabemos que ese producto puede resultar analíticamente complejo y utilizamos la log verosimilitud para bajar la complejidad analítico-matemática de ese objeto. Algo que nos dijeron que seguramente nadie de ustedes probó es que donde se alcanza el máximo de la verosimilitud es el mismo donde se alcanza el máximo de la log verosimilitud. ¿Alguien demostró eso? Pues evidentemente no. ¿Es trivial? Pues no. Entonces los chorearon porque les dijeron que el logaritmo era una función estrictamente creciente. Yo no sé si eso sea suficiente. Lo que sería suficiente es que haga uno la demostración de esa cosa. Los valores de los parámetros que maximizan esta verosimilitud son los que llamaremos estimadores máximo verosímiles. Debido al hecho común de que las observaciones se asumen independientes e idénticamente distribuidas, la forma de la verosimilitud es conocida, ¿no? ¿Sí? Pues uno dice, bueno, esta es mi verosimilitud. Generalmente no se maximiza la verosimilitud, sino el logaritmo de esta, conocida como log verosimilitud. Ya dijimos por qué. Observaciones. El punto donde alcanza su máximo la verosimilitud es el mismo en que lo alcanza la log verosimilitud, aunque no lo hayamos demostrado. Porque el logaritmo es una función monótona creciente. Ese hecho es cierto, pero hay que demostrarlo. Los estimadores máximo verosímiles son los valores de teta que hacen más probable la observación de nuestros datos o que maximizan la probabilidad de haber observado esos datos. Que ahí el concepto de más creíble, más verosímil o máximo verosímil.
Los estimadores máximo verosímil tienen varias de las propiedades deseables de un buen estimador. A ver, dígame algunas propiedades que recuerden de un estimador que a uno le encantaría que tuvieran. Que fuera insesgado. Insesgado es una, Eficiente. eficiente es otra, Que sea de, ¿cómo se llama? Varianza. de varianza mínima. Sí. Entonces, esas propiedades son propiedades que usualmente tiene un estimador máximo verosímil, aunque no las tiene necesariamente para muestras pequeñas, las tiene en muestras grandes, ¿no? Dice, los estimadores máximo verosímil tienen varias de las propiedades deseables de un buen estimador: insesgamiento, consistencia, eficiencia, aunque algunas de ellas solo las alcanza de forma asintótica. Por ejemplo, cuando estimaron la varianza de la normal termina por estar dividida entre n y les dijeron que era sesgado. Pero si n es grande, pues me da lo mismo dividir entre n que entre n menos 1. Entonces, esa varianza que estimaron en la normal es asintóticamente insesgada, ¿no? Una de las características más importantes de este estimador es que tiene una distribución asintótica normal. Estos son resultados, jóvenes, que uno debería de haber probado en los cursos básicos de estadística. Son los resultados que sustentan nuestra inferencia. Este resultado es un resultado monstruosamente importante. Lo que dice aquí es que el estimador máximo verosímil, ¿sí?, para muestras grandes se puede distribuir o se distribuye como una normal, ¿sí? Que es eso que estamos enunciando ahí. Con media el verdadero valor del parámetro, cosa chidísima, y varianza, la varianza del estimador máximo verosímil, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. La parte de inferencia que nosotros hacemos en la vida real se basa mucho en inferencias para muestras grandes, ¿no? Los que han hecho inferencia a partir de un software como R, se habrán dado cuenta que ustedes muchas veces no le dicen cuál es la distribución de los datos. Sin embargo, R saca estadísticos asociados a un proceso inferencial y saca un p-value al respecto. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué diablos está haciendo, no? Si yo no le dije cuál era la distribución de los datos, ¿cómo es posible que me arroje elementos de inferencia? Pues, ¿qué está haciendo, jóvenes? Asumiendo que hay muestras grandes. Por eso lo asume R, independientemente del tamaño de la muestra. ¿Quién comprueba que la muestra es grande o no? Ustedes, ¿sí? Este hecho es importantísimo para hacer inferencias sobre nuestros parámetros. A fortiori. Este es un método de estimación propio del área de riesgo. Desafortunadamente es un método bastante chafa, ¿no? Método de estimación de parámetros a través de la igualación de percentiles. O sea, en el método de Pearson igualamos momentos. En este método lo que hay que igualar percentiles. Recuerden que un percentil es este valorcito de la distribución que me deja una cierta proporción de datos por debajo de ella, ¿no? El percentil 25, que le llamamos el cuartil 1, el percentil 50, que es la mediana, y el percentil 75, que es, por ejemplo, el percentil 3, son 3 de ellos, pero pueden hablar del decil, del centil o de la cantidad de proporción de datos que quieran agrupar. Entonces, este es, en lugar de hacer una ecuación entre los momentos y los parámetros, se hace una ecuación calculando el percentil teórico con el modelo e igualando al percentil empírico, que sería con los datos. Pero la idea es exactamente la misma de el método de Pearson. Dice, un método de uso común en teoría de riesgos para estimar los parámetros de un modelo, pues más bien en riesgo, porque en teoría de riesgo es el de igualar los percentiles estimados con los datos
a los percentiles teóricos obtenidos del modelo subyacente. Entonces, el percentil teórico es el percentil matemático. El de los datos es el percentil que deja cierta proporción de datos. En concreto, el método trabaja de la siguiente manera. Denotamos por pico teta al centésimo percentil de la distribución subyacente a los datos. Usualmente se utiliza el 25, el 50 y el 75, por ejemplo, que en el caso de una distribución continua es la solución de esa cosa. ¿Sí? Entonces, tomo mi función de distribución empírica y intento encontrar el valor de esta característica que me deja Q porcentaje por debajo de ella, Q porcentaje de los datos por debajo de ella. El estimador de teta por igualación de percentiles es la solución otra vez de las P ecuaciones, asumiendo que el parámetro teta tiene P componentes, así, ¿no? Entonces, estimo, propongo el del modelo y del otro lado proponemos el de los datos, generamos igual que en el modelo de Pearson un sistema de ecuaciones, resolvemos, ¿sí? Donde QCAS son P percentiles elegidos de manera arbitraria, también son mis primas, QCAS, ¿sí? Ya, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto. Sigue a hacer pruebas de bondad de ajuste, eso lo vamos a ver el próximo lunes. No quiero iniciar pruebas de bondad de ajuste porque es todo un tema y hay que entonces trabajarlo con relativo cuidado. Entonces, nos quedamos aquí. Estamos tratando entonces de caracterizar una distribución subyacente a nuestros datos para posteriormente hacer la estimación por alguno de estos métodos. Si se puede por máxima verosimilitud, hay que hacerlo por máxima verosimilitud. Entonces, el rollo de máxima verosimilitud es del estilo: si usted puede estimar los parámetros de su modelo por máxima verosimilitud, hágalo. Es su mejor alternativa y es su mejor alternativa técnica. Jóvenes, los veo el próximo lunes. Mil gracias por su atención. Gracias.